lo mismo para el reino de la divina voluntad. Él necesita que nosotros le ayudemos a sumar ese número de actos para que pueda dar su reino en la tierra. Sí, no sé si me estoy haciendo entender eso. ¿Sí les queda claro eso o no? Sí, señor. O sea, es ese ejemplo, ¿no?, del banco de la divina providencia. Hasta que cada acto que se hace en su divina voluntad es como si fuera un lingote de oro. Entonces él tiene una bodega inmensa, y tiene que llenarla de esos lingotes de oro, que son esos actos hechos en su voluntad, esos oraciones, sufrimientos, misas, comuniones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cuando ya esté ese número estipulado por Dios, ya ellos dieron su parte, entonces ya puedo dar mi reino. Pero mientras falte un número ahí, no puede él venir a reinar en su plenitud. ¿Sí? Y por eso es tan importante todo esto, y tan importante y tan urgente que haya almas que vivan en su voluntad para apresurar, para sumar más de esos lingotes de oro. Sí, pueden hacerse muchos actos humanos, muchas oraciones, rezar muchos rosarios, pero si es en la voluntad humana, obviamente para Dios no se desperdicia, ni Él rechaza eso, pero suma menos, ¿sí? O sea, son menos valiosos ante Él, porque él mismo lo dice: un solo acto en mi voluntad vale más que todos los actos de todas las criaturas. Imagínense eso. Entonces aquí lo que Él nos está diciendo es que esa alma debe poseer ese reino, y claro, como es algo tan grande, empieza a llenarse, a sentir toda esa luz, quiere compartirla a los demás, y nos habla también de que esa alma debe como conquistar ese reino siendo inoportuna. Acuérdense del Evangelio, ¿no? El Señor nos pide eso, que seamos como inoportunos, o sea, insistentes, a tiempo y a destiempo. Entonces acuérdense de esa parábola de la viuda, ¿sí?, que dice el Señor en el Evangelio que le decía al juez que le hiciera justicia, y lo fastidió tanto hasta que él dijo: ay, no ni temo a Dios ni a los hombres, algo así dice, pero para que esta no me moleste más, entonces voy a ir a ayudarle, ¿sí?, algo así. O el ejemplo también del vecino que va a medianoche a pedirle allá al vecino que le preste algo para darle al que llegó, algo así. No recuerdo exactamente, pero bueno, esa es la idea. Pero con esas parábolas el Señor lo que nos quiere decir es eso, que seamos insistentes y lo importunemos hasta que Él dé su reino, y comencemos a importunar en esto: Señor, hazme vivir en tu voluntad, enséñame a vivir en tu voluntad, porque como explicábamos, no se trata solo de hacerla, sino de vivir en ella. Entonces muchos de ustedes la hacen seguramente, y han hecho la voluntad muchas cosas, y les ha costado, y han hecho sacrificios por agradar a Dios. Muchos de ustedes seguramente van a misa a diario, rezan el rosario, son personas muy juiciosas, muy santicas, pero ya no podemos ser santicos como a medias, sino de verdad. Y por eso tenemos que pedirle al Señor: Señor, hay una parte, creo que es Luisa, la que dice en una carta, dice como conjuremos, ¿cómo es que dice ella? O sea, como esa es la idea: insistámosle al Señor, o sea, como presionémoslo para que nos haga vivir en su voluntad. ¿Y cómo se hace? Como lo que estaba explicando ahora: constancia, perseverancia, insistir, y Él lo va dando. ¿Por qué será así? ¿Será que es que Dios tiene una puerta ya muy, muy gruesa, y casi no escucha nuestros golpecitos? Entonces toca darle y darle durísimo. Cuando alguien viene a la casa de uno y no hay timbre, entonces le toca golpear, y uno está por allá bien adentro, o está en el baño, o tiene la música muy duro, y golpean, y por allá después de unos minutos uno como que escucha y como que alguien está golpeando, y va y abre, y uy, llevo aquí media hora tocando, ¿qué pasó? Entonces, ¿será que es que Dios es así? No, es ese misterio de precisamente todo es para enseñarnos, para probarnos, para formarnos a nosotros. O sea, en ese proceso de yo pedir, de yo insistir, Él me va dando, pero de a poquitos, se me va dando a conocer, me va purificando, me va embelleciendo, me va perfeccionando, ¿sí? Es como, para que me entiendan esa idea, es como cuando uno le está pidiendo algo a Dios, y Él no le da eso, sino que le da otras cosas. Pero en ese proceso, como cuando alguien empieza su camino de conversión, ¿no?
por ejemplo, yo conocí varios casos así, una familia que era rica o tenía una buena posición económica y empezaron en caída, como si les cayera la ruina, y empiezan a perderlo todo. Entonces en ese proceso empiezan a convertirse, a buscar a Dios, a buscar un sacerdote, ir a misa, etcétera, como decía al principio, buscando al Dios verdadero para que me siga dando los falsos dioses de los que yo estoy cogido. Entonces muchas personas se han acostumbrado a no confiar en Dios, sino aquí en lo de acá, ¿sí? En la plática, en lo de acá. Entonces empiezan a buscar a Dios con ese miedo, ay Señor, ayúdanos, no sé qué. Pero en ese proceso empiezan a conocerlo y Él les empieza a dar un gusto por la oración, por los sacramentos, y les empieza a dar las verdaderas riquezas. Y no les devuelve ya su trabajo, su empresa, su fortuna, no les empieza a bendecir en el sentido que ellos quieren, pero no los deja morir de hambre, los sigue sosteniendo, pero les va dando lo mejor, y empiezan a conocerlo, a descubrirlo, y en ese empezarlo a descubrir empiezan a darse cuenta que Él era lo que estaban buscando y que Él era mejor que eso otro que les quitó. Y eso pasa con esposas cuando les quita al esposo que lo tenían como un ídolo, o el hijo, o la casa, o lo que sea, porque eso, si yo tengo alguna criatura aquí como mi ídolo, no me deja ver a Dios, entonces Él me lo tiene que retirar para que yo lo vea a Él, y cuando yo lo veo a Él, puede hacer que me devuelva eso, ya en un orden, ¿sí? ¿Sí me están entendiendo eso? Sí, aquí una hermana nos está preguntando cómo sabe ella que un acto es divino y no humano, así sea algo bueno que yo estoy haciendo, pero quiero tener como esa seguridad o esa confianza de que lo que estoy haciendo es un acto hecho en su voluntad, no en la mía. Por lo tanto deja de ser un acto humano y se convierte en divino. Pues ahí, para empezar, yo te diría ahí que el Señor lo dice, no es de sentimiento, dice que el sentimiento Él no lo puso en poder de la criatura, pero el querer sí. ¿Qué quiere decir eso? Eso es muy importante, esa enseñanza. Nosotros los sentimientos no los tenemos bajo nuestro dominio, por eso yo quisiera sentirme alegre y entonces digo, ay, me voy a poner alegre ya me puse alegre, ya me puse en modo alegre. O sea, nosotros no somos una máquina o un celular para cambiar el modo a nuestra voluntad, ¿sí? Ay, yo quiero estar en modo serenidad, tengo 1000 problemas, pero quiero estar en paz, entonces ya me voy a poner en paz. Entonces nosotros podemos sentir, por ejemplo, ansiedad, miedo, angustia, y no lo podemos cambiar a nuestra voluntad, sino que esos sentimientos van cambiando, es más por voluntad de Dios, o de acuerdo a las circunstancias, o se me fueron solucionando ciertos problemas, entonces poco a poco me fui serenando, o un día me amanecí deprimido y esa depresión se me fue cuando fui al Santísimo, entonces fue Él el que me la quitó, pero no esa voluntad. Pero Él dice que el querer sí no lo puso a nuestro poder, entonces yo puedo querer lo que quiera, en el momento que quiera, no sé si se han dado cuenta de eso. Entonces ahí está el punto, o sea, no es esto de vivir en la divina voluntad, o si yo estoy haciendo los actos divinos o humanos, no es de sentimiento, no se siente. ¿Qué se siente si los actos, por ejemplo, pongamos un ejemplo con algo sencillo, caminar, estoy caminando, cuando estoy caminando en la divina voluntad siento algo diferente, siento muy bonito, siento que estoy flotando, siento luz, no importa lo que se sienta, entonces ese es un punto ahí a tener en cuenta. Entonces, ¿qué dice el Señor? No importa lo que se sienta, sino lo que se quiere y lo que se hace, ¿sí? Entonces, primera cosa a tener en cuenta. Segundo, no tener en cuenta el sentimiento. Segundo, es la divina voluntad es en las intenciones. Entonces, si yo quiero eso, y viene la confianza también. La divina voluntad es de mucha confianza. ¿Por qué? Porque yo empiezo a conocer a Dios y al conocerlo confío más en Él y sé que Él, siendo Dios, siendo Espíritu, Él penetra todo nuestro ser. Entonces a veces nos cuesta creer que Dios ve mis pensamientos, sabe cuáles son mis pensamientos, y por eso muchas veces voy a rezar y tengo que decirlo en voz alta, y por eso hay gente que hasta va al Santísimo y no puede rezar mentalmente,
sino que tiene que hacer un balbuceo ahí con los labios al menos para como que está acostumbrado o sea, nos cuesta creer que Dios está dentro, no allá arriba solamente, no solo afuera, Él está afuera, pero está dentro de nosotros también, está en todas partes. El alma que aprende a vivir en la divina voluntad cada vez es más de adentro, o sea, cada vez busca a Dios más es adentro, es consciente de que el Señor quiere convertirme en hostia viva, es consciente de que somos templo del Espíritu Santo de una manera más luminosa, digámoslo, más concreta que antes. Entonces, si yo soy consciente de que no se le escapan ni mis intenciones, que es lo más profundo, sino al contrario, que ahí es donde Él me ve y que ahí es en lo que Él se fija. Entonces, como yo decía en algún momento, los pensamientos podríamos decir que están más en la superficie, la intención está más profunda y ahí es donde Dios me ve. Mientras que el demonio, por ejemplo, él ni siquiera puede ver nuestros pensamientos, ni saber qué estamos pensando, ni escucharlos. Entonces Dios no solo los pensamientos, sino, repito, más allá va. Entonces, si yo soy consciente de eso, que no importa lo que sienta, sino que lo que importa es la intención con que yo hago las cosas. Y por último, que es lo que vamos a descubrir poco a poco, porque esto ya es muy profundo, es que cuando yo tengo esa intención divina en mí, o sea, quiero lo que Él quiere, quiero, por ejemplo, esto, que mis actos sean venga tu reino, entonces el que actúa ahí es el fiat divino, o sea, esa potencia creadora, ese querer de Dios, esa voluntad divina es la que actúa ahí. Entonces, cuando es la voluntad divina la que actúa, se hace realidad eso, ¿sí? Entonces, ya al hablar, que es algo que también repito mucho para que les vaya quedando, aquí no estamos hablando de buenas intenciones, sino de intenciones divinas, es muy diferente. Las buenas intenciones pueden quedarse ahí, en un sueño, en una utopía, en un buen deseo, en ay, qué bueno sería, pero no pasa nada. O sea, cuando el hombre tiene buena voluntad, por muy bueno que sea esa voluntad humana, por buena que sea, no es creadora, o sea, no transforma nada, a no ser que sí, la voluntad humana es una potencia, ¿no? Es una de las tres potencias del alma. Y vemos que es una potencia en el mundo que nos rodea. Este mundo que el hombre ha fabricado es fruto de esa voluntad humana, o sea que tiene un poder muy grande. Por eso, como lo he repetido, lo que el hombre quiere lo hace, ¿sí? Quiso comunicarse más rápido, mire, se inventó los celulares. Quiso volar, se inventó los aviones, las naves, el helicóptero. Entonces sí, esa voluntad tiene un poder muy grande, pero la voluntad divina, imagínense el poder que tiene. Si la voluntad humana es como, podríamos decir, como un átomo en comparación al gran sol de la voluntad divina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quiero algo, que es lo que Jesús quiere, Él actúa, su voluntad actúa, entonces lo hace realidad, ¿sí? Entonces, yo sé que estoy viviendo en la divina voluntad y que mis actos son actos hechos en la divina voluntad por fe, porque le creo a Él. Primero creo que Él está viéndome, conociéndome, sabe cuáles son mis intenciones en todo momento, lleva cuenta hasta de cuántos latidos tengo, que dice en el Evangelio, sabe cuántos pelitos tenemos en la cabeza, así es Dios. Entonces Él también dice en un salmo que Él cuenta nuestras lágrimas. Entonces eso, Él sabe cuál es mi intención. Entonces por fe yo creo en Él, creo que Él está actuando y creo que estos actos ya son actos divinos. Pero ¿qué pasa? Que entre más conozca yo esto, esos actos van a ser más valiosos, y lo dice el Señor. O sea, van a ser hechos de una manera más consciente y en una mayor unión con Él. Entonces esos actos cada vez van a ser, digámoslo así, van a ser soles más grandes, más luminosos, más concretos, más reales en mi vida, ¿sí? Y bueno, ahí habrían muchas más cosas que decir, pero que es un proceso que, como decía ahora, tiene que haber constancia, tiene que haber un leer los libros, empezarlos a meditar, empezar a orar en el modo divino, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo sé que Jesús es el que está actuando en mí? Pues puede ser que no lo sienta, puede ser que no lo entienda, pero lo creo, le creo a Él. Está grabado. Entonces el punto está ahí. ¿Por qué le creo a Él? Porque ya sé. Y es algo de lo que yo he hablado aquí varias veces, no fundamentar nuestra relación con Él, nuestra religión, nuestra vida en la divina voluntad,
en sentimientos, en emociones, que son como un soplo, que son fugaces, que son cambiantes, que son siempre temporales, sino fundamentarlo en los conocimientos. Entonces, por eso, si yo leo los libros, ya sé, ya hay un conocimiento. Ese conocimiento me lleva a que yo ya sé que mis actos, si los hago de tal manera, son en la divina voluntad. ¿Y qué ayuda ahí? Invocarla. O sea, para los que están, como digámoslo así, principiantes en el camino de la divina voluntad, o en el camino de la oración, o en el camino de la vida interior, algo que se recomienda es invocar la divina voluntad, que para los principiantes yo lo hago vocalmente, la puedo invocar como en oración, pero ya después no hay necesidad ni de invocarla en voz alta, porque ya yo lo hago interiormente, ¿sí? O sea, es unirse familiarizando con Jesús, con su voluntad. Entonces, ¿cómo se hace? Ven divina voluntad a caminar en mí, ven divina voluntad a orar en mí, a hablar en mí, a cocinar en mí. Entonces, eso es como algo que me ayuda a creer que están hechos mis actos en la divina voluntad, y no solo a creerlo yo, sino a que el Señor venga y lo haga. Entonces, una cosa que también en ese confiar en Él es eso, que Él es el más interesado en esto. Entonces, más que un esfuerzo humano, ay Señor, por favor, a ver, ven, como que yo trajera la divina voluntad, la fuerza para que viniera a vivir en mí y actuar en mis actos. No, yo tengo que saber que es como un torrente, que es un mar infinito, que está en todo, ¿sí? Y que está atento, y esa divina voluntad está atenta, como el Espíritu Santo, están atentos al menor suspiro de la criatura para entrar, para actuar. Así como los demonios, ¿no? Ave María Purísima, ellos también están atentos a cualquier rendijita que el alma le abra para meterse a destruir, a matar, a robar y a destruir, ¿sí? Entonces lo mismo, el Señor está atento a cualquier movimiento del alma, cualquier intención con la que yo le abra una puerta. ¿Sí? Yo le había explicado eso varias veces. Con la intención divina yo le abro las puertas a la divina voluntad para que actúe aquí. Pero eso es tan importante, eso, la importancia de esas intenciones divinas. ¿Cuándo es una intención divina? Pues cuando yo quiero, allá en mi querer. Por eso tenemos que aprender a descubrirnos a nosotros mismos también, conocer el alma, conocer cuándo está actuando mi voluntad. Entonces, ¿qué es la voluntad? Mire que, y el querer. Yo todo lo que hago es porque quiero. Tengo que aprender a estar atento a eso. O sea, yo doy un paso porque quiero, ¿sí? Voy y hago tal cosa porque quiero, voy a un sitio porque quiero, escucho tal cosa porque quiero. Ustedes vinieron a esta reunión porque quisieron. Hay cosas que hacemos obligados, pero es muy difícil, y casi nadie hace nada obligado. Y como yo lo he dicho, no hay nada más difícil que obligar a alguien a hacer algo que no quiere, ¿sí? Y cuando tú le dices a alguien, ¿por qué no hiciste? ¿Por qué no viniste? No, porque no quise. Uf, ahí ya no hay excusa que valga, o sea, ya con eso lo dijo todo, ya ahí no hay nada más que decir. Oye, ¿por qué no me das tal cosa? No, no quiero. Ahí ya no hay nada más que pedir, ¿sí? O sea, el querer es súper importante, es nuestro motor, ¿sí? Es el motor que nos mueve a hacer todo. Entonces, ahí está el punto, que mi querer cada vez se mueva por el querer de Dios, ¿sí? Que si yo doy un paso, lo doy porque Jesús quiere que yo camine. Que yo me voy a ir a dormir, es porque Jesús quiere descansar en mí. Esa es otra cosa muy bonita que el Señor enseña. Dice, es un secreto para que el alma se olvide de sí misma. Es hacerlo todo porque es Jesús el que quiere hacerlo en mí. Entonces, ya no soy yo el que quiere, es porque Jesús lo quiere hacer en mí. Así sean cosas que tengo que hacer, ¿sí? Tengo que trabajar, es Jesús que quiere trabajar en mí. Tengo que ir a un sitio que tal vez yo ya no quiero ir, es Jesús que quiere ir a ese sitio en mí. Y también otra cosa que Él enseña, a hacerlo todo junto con Él. Yo no sé hacer tal cosa, ven tú a hacerlo conmigo. Creo que eso ya se los había dicho en la clase anterior, ¿no? Ven tú a hacer esto conmigo. Y bueno, ahí se nos acabó el tiempo, quedamos aquí con esta última partecita pendiente para la próxima reunión.
La palabra de Dios es creadora y regeneradora. Entonces sí, de tarea vayan leyendo los libros de la Virgen María, consiguiéndolos si no los tienen, Las Horas de la Pasión, que es un libro que deberíamos hacer al menos una hora diario, hoy más que nunca. Queridos hermanos que me siguen en este canal, les exhorto eso, a que hagamos las horas de la pasión, porque como lo dice el mismo Jesús y lo dicen los hechos, la divina justicia está como una nube cargada con toda clase de flagelos para herir a la humanidad y herir a los hombres con toda clase de males, terremotos, guerras, flagelos, tsunamis, pestes de toda clase, hambre, carestía, como estamos empezando hasta ahora. ¿Y por qué? Por el maldito pecado, tuyo y mío y de todos. Entonces es muy importante que hagamos las horas de la pasión, porque como el Señor es fiel a sus promesas, les recuerdo una de esas promesas, que en un sitio, en una ciudad, en una población donde haya así sea un alma que haga las horas de la pasión, unidos a las intenciones de Jesús, no es hacerlas por hacerlas o como quien lee un libro, sino en Jesús, en su voluntad, amándolo, compadeciéndolo, hacerlas con el alma, hacerlas con el corazón, hacerlas sin afán, hacerlas bien hechas. El Señor promete eso, que ahí la divina justicia como que se detiene y perdona y no castiga esa zona o esa ciudad o ese pueblo donde se hagan las horas de la pasión. Imagínense eso, ¿les parece poco? Y sí, todo esto que pasa, ahí está, hay gente que lo ve en un plano muy humano, ¿sí? Pero no, desde el Señor no se le escapa nada, y si Él permite tal otra cosa, todas esas catástrofes son castigos. Sí, por ahí hay mucho ignorante que, ay, Dios no castiga. Va, mire la Biblia, verá que está llena de castigos, y son castigos por amor, ¿sí? Y con perfección y con misericordia, porque Dios nunca castiga como realmente merecemos, si no estaríamos todos ya en el infierno eternamente. Entonces esos castigos son por amor. Cuando Adán y Eva cayeron, que los felicitó, el castigo, fuera del paraíso, y Dios llorando, ¿sí? El diluvio no es un castigo de Dios, Sodoma y Gomorra, ¿sí? Etc. Pero obviamente el Señor es 99% misericordia, y cuando le toca hacer uso de su justicia lo hace, pero el primero en sufrir es el mismo Dios, Él es el primero en sufrir. Bueno, queridos hermanos, les invito a suscribirse a este canal si no lo han hecho, a estar pendientes de los videos que voy a seguir subiendo, a invitar a otros a conocer este canal, y bueno, Dios los bendiga.